en un año que ha sido muy, pero muy difícil para los docentes de CETERA y los docentes de todos los sindicatos de base, con un ataque muy, muy, pero muy fuerte a la docencia y a los trabajadores y trabajadoras en general. En este contexto nacional es que vamos a discutir la formación docente, no en un contexto aislado, no en un contexto separado de las luchas de nuestro pueblo y de la resistencia a un intento de ajuste muy, pero muy importante que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei, asociado en muchas provincias, no en todas por suerte, con con los gobernadores, ¿no? Este tema es un tema recurrente, quita de la paritaria, quita de derechos, restricción de derechos laborales. En este momento se está discutiendo en la Cámara de Diputados distintas leyes que restringen los derechos laborales de las y los trabajadores, con un intento de plantear el tema de la esencialidad educativa, que por suerte fue revocado por la justicia y hoy no está vigente, pero con un aumento del presentismo en muchísimas de las jurisdicciones. Es decir, cuando ganó Milei había 3 provincias con presentismo, hoy hay más de 15, intentos de ajustes salariales o en muchos casos cierre de paritarias en muchas provincias por decreto. Tenemos la persecución a los compañeros de La Rioja y compañeras de AMP de La Rioja. Desde aquí toda nuestra solidaridad y de los sindicatos de base de CETERA. También el tema de la situación de ADOSAC, que el sindicato de Santa Cruz, que por no aceptar una conciliación obligatoria fue multada. Ahora estamos trabajando con los abogados de CETERA sobre ese tema junto con el sindicato. Se ven distintas situaciones de presión sobre el movimiento sindical, lo han hecho también con sindicatos del sector privado, amenaza de despido, suspensiones, reducción de planta, privatización de muchísimos de las áreas del Estado, entrega del patrimonio nacional. En ese contexto estamos discutiendo o vamos a discutir lo que está pasando en educación. También decir que esto que estamos viendo específicamente sobre el sector educativo no es nuevo. Las y los que vivimos los 90 sabemos que eso ya lo vivimos, quizás esto con algún nivel mayor de persecución sobre el movimiento sindical, pero en cuanto a los ajustes, al tema del cese de las paritarias y algunas cuestiones, es bastante similar el planteo. Va un paso más allá en cuanto al tipo de privatización que el gobierno nacional quiere hacer con respecto a la educación y un elemento ideológico que tiene que ver con el disciplinamiento social, pero también con lo que nosotros llamamos el debate cultural, ¿no? Ellos están convencidos que vienen a cambiar la Argentina para siempre y en ese punto el tema educativo no es un tema menor, es un tema fuerte en el sentido de que ellos creen que el debate en las aulas, lo hemos visto en estos días con la discusión del libro Come Tierra o con otras iniciativas persecutorias de la libertad de cátedra, de todo lo que tiene que ver con la posibilidad del acceso a la literatura de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes, esté puesto. Hay alguien que está con el micrófono prendido. Bueno, les decía que este ataque a la libertad de cátedra, a la libertad de pensamiento, al debate sobre las aulas o los contenidos educativos no está separado
de lo que ellos están pensando con respecto a la formación docente. Me parece que la discusión, nosotros estamos trabajando un material desde la Secretaría de Educación de CETERA sobre cuáles deberían ser las propuestas pedagógicas en general con respecto a qué cosas tenemos que modificar en el ámbito de la educación. Hemos tenido una discusión con pedagogos y pedagogas, va a salir un documento base para enriquecer en cada una de las jurisdicciones y por supuesto el tema de la formación docente es fundamental y el ataque a la formación docente que el gobierno está haciendo también. Después hay algunas cuestiones que me parece importante señalar por lo que vamos a discutir, que tiene que ver con la tarea que nosotros tenemos en cada jurisdicción con respecto a la defensa de los institutos de formación docente y a la formación en general. Eso tiene que ver con una discusión nacional, con que nos pongamos de acuerdo con temas generales a nivel nacional, pero también los debates que tenemos que llevar adelante en cada una de las jurisdicciones, porque el gobierno nacional en el Consejo Federal lo que hace es avanzar sobre las normativas y además tratar de generar consensos con los ministros de educación de las provincias sobre cada uno de los documentos. Y en algunos casos el debate está bastante silenciado o son muy pocos los ministros de educación que articulan con CETERA o con el sindicato de base de CETERA previo a las reuniones del Consejo Federal. Les quiero recordar que según la normativa vigente que no fue cambiada, en el Consejo Federal los sindicatos tenemos voz, pero no tenemos votos, con lo cual si vamos a una reunión podemos opinar, pero después, por supuesto, votan los ministros. Y lo otro es que la normativa dice que al menos, tienen que convocarnos a 2 reuniones anuales. Lo dice como piso, no como techo, pero el gobierno lo está aplicando, el gobierno nacional como techo. O sea, ellos están llevando adelante el tema de que nos invitan a 2 reuniones. A las otras nos enteramos por los ministros de educación donde tenemos contacto, con lo cual parte del debate educativo o una gran parte del debate educativo, CETERA está ausente y los sindicatos que estamos en la paritaria nacional estamos ausentes. Por eso ustedes verán que sacamos un documento conjunto con los otros sindicatos, porque en eso estamos tratando de articular con los otros sindicatos en la paritaria nacional o en el Consejo Federal posiciones unificadas que nos permitan tener una sola voz de las y de los docentes. También decirles, para que todo no sea una pálida con respecto a lo que está pasando, que hay una diferencia sustancial entre lo que pasó en los 90 y ahora, y me parece que nosotros tenemos que ser conscientes de eso, es que en los 90 la reacción del movimiento popular demoró. Los que somos más grandes o vivimos en el sindicato o como delegados de base o como muchos ya como conducción seccional o, o participando de la vida interna del sindicato, saben que los primeros años de los 90 fueron muy, pero muy duros, que nos dejaron, no teníamos paritaria, no teníamos ámbito de discusión, no había ley que regulara nada. Y en ese sentido, la posición fue similar, que es que cada provincia se arregle sola, que cada provincia se salve sola. Lo que estamos viendo en este momento es que hay mucha más reacción popular, si bien no es todavía suficiente, si bien requiere de mayor articulación de las luchas, pero desde enero que ha habido paros nacionales, marchas unificadas, reclamos conjuntos de todas las centrales obreras, luchas de cada sector defendiendo los puestos de trabajo, la salud, la educación pública, las universidades.
Eso en los 90 no estaba, y me parece que es un elemento que nosotros tenemos que poner en la balanza, porque el desafío que nosotros tenemos es que tenemos que continuar la pelea en defensa de la educación pública y que tenemos que continuar en cada provincia y a nivel nacional con la articulación de las luchas sectoriales, pero tratar de unificar las luchas en cada lugar. Y hay un último aspecto que yo quiero señalar, que es el tema de los institutos, la articulación con los estudiantes y las familias. Nosotros en los 90, ustedes recordarán que dimos un debate muy fuerte acerca de la defensa de los institutos de formación docente, técnicos y artísticas en la mayoría de las provincias, porque se vino un ajuste de cierres de institutos y otras cuestiones. Hay que señalar que en ese momento nosotros hicimos una articulación con la comunidad educativa en defensa de los institutos. Me parece que esta es una tarea primordial, que es la articulación con los centros de estudiantes en aquellos lugares que existan o con el estudiantado en aquellos lugares que existan, la información, porque no hay información en la mayoría de las provincias con respecto a lo que esto significa, y donde podamos llegar más allá, la articulación con otros actores de la sociedad civil, como pueden ser otros sindicatos, como pueden ser padres, cooperadores, comunidad educativa, distintos sectores, porque están en disputa el contenido de la educación pública, el contenido pedagógico de la educación pública, y está también en debate el tema de eh, cómo va a ser la formación y qué futuros docentes el, este gobierno pretende formar. Hay dos temas más que yo quiero titular para que veamos si podemos hacer una investigación el año próximo en CETERA, que tiene que ver con el tema del avance de los evangélicos en cada una de las provincias. Estamos teniendo esto pasó en Brasil y es un poder realmente de la sociedad civil. Nosotros tenemos que tener un relevamiento de cuántas escuelas evangélicas fueron autorizadas y cómo juega ese movimiento evangélico en pelear contra la ESI, contra los feminismos y el poder que tienen fundamentalmente por la llegada a las barriadas populares de nuestras comunidades y el debate más ideológico y pedagógico sobre el contenido de la educación, ¿no? Porque teóricamente los que adoctrinamos somos nosotros, pero hay una fuerte incidencia de los sectores de la derecha, los de sectores de la derecha de la Iglesia Evangélica, articulando con gobernadores y con el gobierno nacional. El otro día pudimos ver en la ciudad donde yo vivo, en Rosario, una movilización de movimientos evangélicos donde en el escenario estaba el gobernador de la provincia de Santa Fe, Puyaro, la vicegobernadora y el intendente de la ciudad de Rosario. Algo verdaderamente inédito, pero que ya existió aquí en Capital y en muchos lugares del país, y hay una fuerte articulación que tiene que ver con una cuestión ideológica que nosotros no podemos no investigar y no podemos no tener en cuenta. Y el otro tema, que es un tema que nosotros tenemos que también hacer una muestra, una investigación, es sobre el tema de la cuestión de los alumnos que dejan la formación docente. Porque uno de los temas más importantes que relevó la Internacional de la Educación en un documento que si no lo tienen Miguel o Silvia se los hacen llegar, es un trabajo con pedagogos, sindicatos, en las Naciones Unidas sobre la profesión docente, donde se señala una situación de un encuadre general de la profesión docente en el mundo y 59 recomendaciones firmadas por la UNESCO,
por las Naciones Unidas, por UNICEF y por los sindicatos docentes, es el faltante de docentes. En el mundo están faltando 43 millones de docentes, 3,5 millones de docentes faltan en la región de América Latina. Cuando decimos faltante de docentes, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a docentes que se jubilan y ese puesto de trabajo no es cubierto por nadie, pero también hablamos de los puestos necesarios para cubrir en las escuelas, donde a veces hay un ajuste y no tenemos la planta funcional como debería ser. Bueno, eso, desde el equipo de investigación de la Marina Vilten Cetera, nosotros estamos impulsando una investigación a nivel de la Internacional de la Educación de América Latina y vamos a hacer una acá en Argentina. Así que les pido también la colaboración sobre eso porque nos parece que es un dato relevante al momento de discutir políticas públicas. Contenido de la educación o contenido pedagógico de lo que la derecha o la ultraderecha quieren hacer en la Argentina, cómo llegan estos sectores a nuestros estudiantes y a la comunidad educativa y la situación del ajuste o la modificación, sea de la carrera docente, de las condiciones de trabajo, del puesto de trabajo, del salario y de la nueva configuración de los institutos superiores. El año que viene, estamos casi terminando el año, todos estamos con cierre de año, con actividades de cierre, pero el año que viene va a ser un año donde nosotros entendemos que va a haber una gran lucha nacional de Cetera. Algo de esto estamos hablando con los secretarios y secretarias generales para planificarlo con tiempo. Esto me parece muy importante porque uno de los problemas que tenemos tiene que ver con la cuestión de que muchas provincias al plantear el tema del presentismo han debilitado los paros o han dividido los paros y nosotros, ustedes saben que Cetera, si a otros sectores sindicales dicen paro y si no para nadie, nadie los está mirando, a los sindicatos de base de Cetera en todo el país, cuando decimos paro, para desde el primero al último docente de la Argentina. Entonces tenemos que pensar en nuevas formas creativas para llegar a todas las provincias para garantizar un plan de lucha sostenido que pueda, además de plantear las cuestiones salariales y del puesto de trabajo, el tema o los temas vinculados también a nuestra profesión y cómo llegamos a la comunidad educativa, a nuestros estudiantes, a las familias, a las organizaciones sociales para dar el debate no solo de salario y condiciones de trabajo, sino de la escuela que queremos, de la formación docente que queremos. Así que nada más, agradecerles infinitamente la presencia. Vamos a necesitar una reunión más en febrero presencial porque vamos a tener que articular este plan de lucha nacional con cuestiones particulares de lo que vamos a hacer, por ejemplo, en los institutos, de la tarea con respecto al tema del vínculo entre el estudiantado y los institutos y la defensa más colectiva de la formación docente, no solamente la defensa sectorial o de los puestos de trabajo, sino cuestiones que garanticen un debate más amplio sobre cada uno de estos temas. Así que bienvenidos, bienvenidas, gracias a la Secretaría de Educación, gracias a pedagogos y pedagogas que veo acá presentes que nos ayudan a pensar, a la Escuela Marina Vilte de Cetera y a, bueno, Silvia y Miguel que han organizado esta actividad para poder debatir con ustedes. Un abrazo grande.